eh, ya los preparativos para el examen. Muy bien, creo que el tema que nos quedamos y que prometí explicar fue propiedades coligativas. Vamos con un poco de teoría y de ahí ya podemos pasar a los ejercicios. Quiero asegurarme bien de que la teoría la saben bien. Sí, propiedades coligativas, ¿sí vieron? ¿O propiedades colectivas? Sí. Ya, ok. Solo teoría. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos rápidamente tocando el punto. Las propiedades coligativas, o también llamadas propiedades colectivas, son aquellas que solo dependen son aquellas que solo dependen del número de partículas más no de su entidad química. Propiedades coligativas. Coligativas. Son aquellas que solo dependen del número de partículas, del número de moléculas de soluto, de moléculas de soluto, y no de su identidad química, obviamente, y no de su identidad química. Obviamente que esto es una idealización, porque en la realidad sí que depende de la identidad química. Por ejemplo, supongamos NaCl como soluto y Ki van a dar exactamente las mismas propiedades. Pero eso es teóricamente, en la realidad no, porque obviamente que sí depende de la identidad química y ahorita no haremos caso omiso de eso, sino pues obviamente pues los cálculos se hacen más complicados, ¿correcto? Por ejemplo, en ambos casos hay dos moléculas, dos átomos para cada molécula. ¿Ok? Las propiedades coligativas entonces se clasifican prácticamente en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Primero, disminución de la presión de vapor o también llamado la ley de Raúl. Disminución de la presión de vapor. Habíamos visto que era la presión de vapor. Obviamente la presión de vapor del solvente, siempre este es del solvente, todo está con respecto al solvente aquí. O sea, el soluto altera al solvente, a eso me refiero. Aumento de la temperatura de ebullición, obviamente el solvente, temperatura de ebullición, obviamente de el solvente. Descenso de la temperatura de congelación, obviamente del solvente. Y el aumento de la presión, perdón, sí, aumento de la presión osmótica. Ok, ya, creo que eso sí lo vieron, igual lo están recordando. Ok, entonces ahí tenemos, sí, estoy grabando, ahí tenemos las cuatro propiedades coligativas. Ya vamos a hacer ejercicios. Vamos primero viendo al menos las primeras tres y de ahí ya vemos la última al final, que es el aumento de la presión osmótica. Ok, entonces solo depende del número de moléculas de soluto y no de su identidad química. Afectan al solvente. ¿En qué? En su presión de vapor, temperatura de ebullición, temperatura de congelación y la presión osmótica. Ya vamos a ver qué es eso de ósmosis prácticamente. Muy bien. Ok. Entonces, la presión de vapor. La disminución de la presión de vapor es delta P, se establece, es igual a X, que es que es el X de soluto, que es la fracción molar de soluto por por P estándar. Obviamente, este P estándar es el solvente. ¿Ya? Este P estándar es la presión de vapor, obviamente el solvente, vapor del solvente. X es soluto, ya saben cómo sacarlo, es la fracción molar. Aquí se pone un menos porque es un descenso y delta P es el cambio de presión de vapor. ¿Está claro? Hay otra fórmula que es desarrollando esto, pero básicamente es lo mismo. Ok, esta es la fórmula de el cambio de presión, como les he dicho, y la presión de vapor.
¿ya? Entonces, ahí, como se dan cuenta, no existe mayor problema, ¿ya? Muy bien, vamos con, entonces, haciendo, una vez que anotaron eso, haciendo un ejercicio, ¿ya? Déjenme ver. Aquí está. Dice, la presión de vapor del agua a 60 grados es, entonces esta es la presión de vapor, la presión estándar. 140, no van a creer que es 760, cuidado, no. Es la presión de vapor a una temperatura determinada. Si usted desea preparar una solución donde la presión de vapor disminuya a 140, o sea que la presión de vapor esta vez, la presión final, va a ser de 140 milímetros de mercurio. Hay algo de teoría y voy a explicar un poquito más y otro ejercicio. Determinar la masa de glucosa, esto aquí, que se debe disolver en 150 gramos de agua para lograrlo. ¿Ok? Entonces, necesitamos la fracción molar. Primero, el agua es el solvente, 150 gramos de agua. Vamos a pasarlos a moles. Una mol de agua son 18 gramos de agua. 150 dio para 18. 8,33 moles de agua. Ya. Ahora dice, determina la masa de glucosa. Pues bueno, no lo sé. Entonces digo, delta P es igual a menos X por X por P sub 0. Delta P dice, disminuya a 140. Entonces, P final 140 menos P inicial, que es 149,4, la presión estándar, es igual a menos X, que no sé, por 149,4. Ya está. Entonces vamos con X. ¿Ya? 140 menos 149,4 dividido entre 149,4. Menos, bueno, realmente no es, ya ahí se cancela, 0,063. Entonces, moles de soluto, vamos a poner N de soluto sobre moles de solución, 8,33 más N es igual a 0,063. N es igual a, despejamos, 0,063 por 8,33, 0,5248 más 0,063 N. Volvemos a despejar. 0,937. N es igual a 0,5248. Y N es igual a 0,56 moles de glucosa, C6H12O6. Ok, entonces, pero dice determine la masa de glucosa, la masa. Entonces sería 0,56 moles de glucosa. Sé que ese ejercicio pareció complicado. Por cada mol de glucosa, si sacamos el peso molecular, es 180 gramos. 180 gramos de glucosa. 6H12O6. H12 es aquí. Ok. Ah, caramba. Por 180. 100,8 gramos. 100,8 gramos de glucosa. Ya, ahí pueden copiarlo. Pueden ver este ejercicio que no está complicado. ¿Ya? Me han pedido que haga una tarea de fuerzas intermoleculares, pero eso ya lo hicimos. Lo hicimos en la clase pasada. Fuerzas intermoleculares. Ahorita lo que nos corresponde es o sea, ¿cómo se llama? Ah, vaya, las propiedades coligativas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con otro ejercicio.
Ya, ahí pueden copiarlo. Ah, ya, es importante, generalmente aquí, otra idealización, no idealización, sino otra condición es que siempre se va a trabajar con solutos no volátiles. Nunca con solutos volátiles, no volátiles. Estos cálculos o estas fórmulas están reservados para solutos no volátiles, es decir, aquellos que no se evaporan de manera espontánea. ¿Está claro? Ya otro concepto y otras cuestiones iguales, todo eso se encuentra en el libro, si ustedes ponen a leer. Pero bueno, igual por cuestiones de tiempo, igual sale más económico, ventajoso, por así decirlo, de que tomen la clase. Ya, ok. Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, si ahora digo, por ejemplo, ¿cuál es la disminución? ¿Cuál es la presión final? ¿Cuál es la presión de vapor final al mezclar 200 gramos de agua con 15 gramos de NaCl? Ya, la presión estándar del agua, obviamente me la dan es de 20 milímetros de mercurio a 10 grados centígrados, ¿ok? Siempre le dan la presión y la temperatura, pero yo lo que uso es la presión. Entonces digo, delta P es igual a menos X por P estándar, ¿ok? Estos datos igual te lo tiene que dar el problema. Delta P, P final menos P estándar es igual a menos X por P estándar. A veces saca otra fórmula, pero es prácticamente lo mismo. P final. Ok, entonces vamos a sacar la fracción molar. 15 gramos de NaCl. Una mol de NaCl pesa, veamos cuánto. 23 más 35,45. 58,45 gramos. De NaCl. Igual tengo dos clases la siguiente semana. A ver, estamos 14, 15. No, no, no. No, estoy confundido. No la siguiente. En 2 semanas más. ¿Ok? Tengo, tengo un intensivo con ustedes y de ahí también tienen con el profesor Ordóñez. Entonces, para que ya, bueno, ya en este caso ya supone que hemos visto todos los temas de química, ¿sí? Entonces, solamente hacer ejercicios. Obviamente tipo exámenes, de todos los exámenes pasados, ¿ya? Solo ejercicio tipo examen, 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 examen y ya está, nada más. Entonces, X es igual a 0,257 dividido para 0,257 más 11,11. Veamos cuánto es eso. 0,023. Ok, entonces P final es igual a 20, mm, 20 menos 0,023 por 20. No bajó mucho, pero aún así a veces no baja mucho, a veces sí baja, dependiendo también de la concentración soluto. Mientras más soluto, más afecta la propiedad coligativa. Sale 19,54 milímetros de mercurio. Ya el descenso de la presión de vapor. Muy bien, ¿hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Mm? Importante, y pueden copiarlo, importante de que eh, lo entiendan y lo resuelvan. ¿Ya? Eh, lo que iba a explicar teóricamente es por qué desciende la presión de vapor. Pueden copiarlo primero y ahí explico por qué exactamente es que desciende, por qué se hace fenómeno, por qué desciende la presión de vapor. Entonces dirán, nunca aumenta la presión de vapor. No, siempre desciende.
Obviamente los efectos dependen en la realidad, dependen mucho del soluto que uses. Aunque aquí ya dijimos, no tomamos en cuenta la identidad química. Hay lo que se llama el efecto Van Holf, pero eso es otra cosa. No creo que nadie ha escuchado sobre el efecto Van Holf. Eso es otra cosa. No sé si el efecto Van Holf. No, hay el efecto Van Holf que tampoco lo estamos tomando en cuenta, que afecta aún más, por así decirlo. Ya más que todo soluciones que están más concentradas. Aquí las soluciones prácticamente están diluidas. ¿Ok? Todo el soluto se disuelve, etcétera. O sea, se hacen muchas idealizaciones. Es normal porque estamos empezando a ver el tema. ¿Por qué disminuye? Generalmente cuando el soluto es solvente es puro, pues las partículas tienden a moverse hacia el seno del líquido para evaporarse. Pero cuando el solvente ya está mezclado, o sea, soluto y más solvente, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué disminuye la presión de vapor? Las partículas de soluto obstaculizan a las de solvente y eso hace que menos partículas lleguen al seno del líquido, o sea, se chocan, digamos, empezarían a chocar y solo unas cuantas pueden llegar al seno del líquido, las demás chocan y regresan, ¿sí se entiende? Obviamente, como esto es no volátil, esto no va a evaporar por ningún motivo, ¿ya? Prácticamente eso sería la razón por la cual disminuye la presión de vapor, es decir, miren que aquí tenemos como 4, aquí solo tenemos 2, la fuerza por unidad de área que establece las partículas del solvente. Por ejemplo, solventes que son el alcohol, puede ser un solvente que es volátil, la acetona, etcétera. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso sería volátil, ¿ya? Y el objetivo de todo esto es que insisto, no tengan problemas. Ya. Bien, vamos con el siguiente. El aumento de la temperatura de ebullición. Esto es un efecto en cadena, como supone que son menos partículas que llegan al seno del líquido, se necesita más energía y más energía supone más temperatura. Aumento de la temperatura de ebullición. Entonces sería delta TV, B es boiling, es igual a M, que es molalidad, por KB. KB es la constante de ebullición. Tal vez la hayan visto la fórmula al revés, pero igual, orden los factores no altera el resultado. Esta es la constante de ebullición que depende del solvente, de ebullición del solvente, cuidado con del soluto, del solvente, ya vienen unidades de mol por sobre grados centígrados. Esta es la molalidad, que ya habíamos visto cómo sacarla. Y este delta TV, cambio de la temperatura de ebullición. Aquí esto es T final menos T de ebullición. La T de ebullición, pues dependiendo del solvente, pues nos la tienen que dar o bien para el agua es 100 grados centígrados, pero eso ya, bueno, lo sabemos. Ya, sin embargo, no está de más, yo digo. Ok, ahí anoten la fórmula, prácticamente con esto, ya. Y vamos haciendo un ejercicio, ¿les parece? Ya, pregunta. ¿Cuál es el aumento? Es la temperatura final de ebullición de una solución de 50 gramos de glucosa C6H12O6 en 500 ml de agua. ¿Ya? Nos
Nos ponen que KB obviamente es 5.02 molar sobre grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Ya obviamente a la presión de 1 atm. Ahí están las condiciones de operación. Entonces, delta T B es igual M, que es la molalidad, em, por, vaya, KB. Ok, delta TB, temperatura final menos temperatura inicial, que son los 100. La molalidad, eso hay que sacarlo. Sería moles de soluto, 50 gramos de C6H12O6. Ya vimos que esto pesaba 180 gramos. 50 dio para 180, veamos. 0.28 mol. C6H12O6. M es igual a 0.28 dio para kilogramos. Como el agua, 500 mililitros, es decir, igual a 500 gramos de agua por la densidad del agua, que es 1. Entonces eso sería 0.50. Molalidad, veamos, 0.28 dio para 0.50. 0.56. Ya saben, molalidad, ok, 0.56. Entonces sería 0.56 por el KB, que es 5.02. Veamos cuánto aumenta. TF menos 100 es igual 0.56 por 5.02. 2.81. Entonces aumenta en 2 grados, casi 3. Aunque les parezca poco, es bastante. 102,81 grados centígrados. O sea que el agua ya no se va a evaporar a 100 grados. Ahora se va a evaporar a 102,8 grados. Como le digo, parece poco, pero no lo es. Esto tiene usos. Por ejemplo, el famoso refrigerante o anticongelante en los autos. Esto se pone en el radiador del auto. ¿Cómo funciona? Ya, por ejemplo, el motor no lleva agua, lleva aceite. El motor generalmente con los 4 pistones, etcétera, motor normal. Ya, el motor tiene una alta temperatura, y obviamente desprende una gran cantidad de calor por la combustión de la gasolina. El radiador que está justo al frente se encarga de tener una mezcla de etilenglicol. Etilenglicol. Una mezcla de etilenglicol. 50-50. O sea, 50% etilenglicol, 50% agua destilada. No es agua de la llave, es agua destilada. Esto pasa por un serpentín, se hace un recorrido tipo zigzag y regresa. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta agua, obviamente ustedes vieron en termoquímica, absorbe el calor, más hay unos ventiladores también que ayudan a que el calor, a redirigir el aire caliente a esta parte, absorbe el calor. Ahora, esta agua no se puede evaporar, o este líquido no se puede evaporar. ¿Por qué no se puede evaporar? Porque si no la máquina se fundiría. Por eso se le agrega el anticongelante o el refrigerante. Este de aquí absorbe el calor, a lo que regresa nuevamente frío y vuelve a recoger calor, ya que, como saben, esto trabaja continuamente y así evita que se exceda la temperatura del motor y este se funda. Si se funde el motor, pues básicamente comprar un auto nuevo porque es el corazón del auto. ¿Ya? ¿Sí se entendió eso de ahí? Miren que sí tiene aplicaciones esto. Por ejemplo, ahí, como digo, ahí se aplica la termoquímica, aquí está propiedades coligativas, etcétera. Como digo, uno no es que hace los cálculos, simplemente uno agrega el refrigerante y el resto lo hace el sistema prácticamente. ¿Sí? Por eso se llama refrigerante, porque ayuda prácticamente a controlar la temperatura del motor, absorbiendo calor. Recuerden que el calor siempre va de lugar más caliente a lugar más frío. ¿Ya? Lo que vimos en la termoquímica. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Ya, esperemos que sí. Muy bien, vamos con otro ejercicio de esta misma índole.
Aquí está. Dice, si se disuelven 10,65 gramos de este compuesto en 500 gramos de benzol, no sabría cómo se llama este compuesto. 6 por... No, ni para qué ponerme a calcular eso. Creo que es un alcano, pero no hexa 16 hexa, no sé. Se observa una elevación en el punto de ebullición del benzol de 0,66. En base a los datos, calcule la constante del benzol KEB o KB de ebullición. Entonces sería delta TB es igual a molalidad por KEB. KB. Bueno, la molalidad es sencilla calcularla, pues obviamente. Número de moles absoluto. Este es el soluto, obviamente. 10,65 gramos de C16H34. Una mol de C16H34, veamos, 16 por 12 más 34. 226 gramos. C16H34. 10,65. 0,047. Dividido para, se supone que son 500 gramos de benzol, o sea, 0,5 kilogramos, obviamente. Ya, recuerden eso. Y veamos, nos sale 0,094. Ok, entonces dice que tuvo una elevación de 0, o sea, todo esto vale 0,66. Bueno, se elevó 0,094 y vamos a hallar la constante ebulliscópica o la constante de ebullición al simplemente dividir. Y ya está, 7. 7, ya, nos sale 7 molar sobre grados centígrados. La constante ebulliscópica es de 7 prácticamente. ¿Sí se entiende o no? ¿Ya? Como se dan cuenta, ahí tenemos otro tipo de ejercicios en que nos piden hallar este tipo de cosas. Ya, y se dan cuenta que no es prácticamente, no es complicado. Ahora vamos a explicar la otra cara de moneda, la disminución de la temperatura de congelación. Igual, esta es la segunda parte de propiedades, o no, sería propiedades coligativas, básicamente. Este sí lo subimos al canal de YouTube y veamos. A ver. La disminución de la temperatura de congelación o de fusión de la temperatura de congelación. Sería delta TC es igual a menos M, que es la molaridad, por KC. ¿Sí? O la constante crioscópica. Es lo mismo, solo que esta vez va a disminuir, por eso tiene el signo menos. Ese signo menos nos dice que va a haber una disminución, igual que en la presión de vapor había una disminución, si ustedes recuerdan. Ok, la fórmula es bastante sencilla, como se pueden dar cuenta. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones tendría? Pues prácticamente casi las mismas, solo que esta vez con la temperatura de ebullición. Ejemplo, ¿cuál es el descenso? Es el descenso. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la, la temperatura de fusión
de fusión de una solución de 80 gramos de sal en 300 ml de agua. Ya, entonces nos dan Kc, que es igual a 1,92 molar sobre grados centígrados. Ya, entonces veamos. 80 gramos de NaCl, vamos a transformarlo a moles. Una mol de NaCl son 23 más 35,45, 58,45 gramos de NaCl. 80 dividido para esto es 1,37. 1,37 moles de NaCl. Ya sacamos la molaridad. 1,37 dividido para, sería 300 ml de agua, sería 0,3 kilogramos. 4,56, si va a disminuir bastante, ya al parecer. Entonces, T final menos 0, que es el punto de congelación del agua, es igual a menos 4,56 sobre 1,92. Entonces, T final es igual a menos, tiene sentido que esté bajo 0, menos 8,76 grados centígrados. ¿Sí? Esto es importante porque el agua congela cero. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza eso? Aquí no, porque nuestro clima básicamente es caliente, donde las calles se pueden congelar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia, a veces se agrega sal a las carreteras. ¿Para qué? Para evitar que el agua se congele. Eso causaría accidentes. Se agrega sal, la sal lo que hace es disolverse y bajar el punto de ebullición del agua. Al bajar el punto de ebullición del agua, esta permanece en estado líquido, ¿sí? Y no se solidifica. Te dirá, bueno, pero ¿por qué es el problema que se solidifique? Porque si se solidifica, la fricción disminuye aún más y eso haría que básicamente el coche patinara, ¿sí? Ya, aquí tenemos esto de la disminución de la temperatura de congelación. Ahí pueden anotarlo. Ya, vamos viendo otro ejercicio. Y un poquito más complicado para razonar. Ya, a ver, déjame borrar esta parte de aquí y vamos planteando el problema que es bastante interesante. Más o menos a veces pueden plantearles problemas tipo así en el examen. Y es muy interesante porque eh, nos ayuda a comprender mejor esta parte. Ahí están los datos y todo lo que necesitamos. Una muestra de 1,2 gramos de un compuesto covalente desconocido se disuelve en 50 gramos de benceno. La disolución se congela a 4,92 grados centígrados. Calcule la masa molar del compuesto. El punto de congelación del benceno puro nos los dan y la KF o K de fusión o de congelación es 5,12. Muy bien. Entonces, pues delta TC, recuerden que es igual a menos la molaridad por Kc. Bueno, dice la disolución se congela, sería final
La final es 4,92 porque ahí se congela y la inicial es 5,48. Menos M, M no sabemos, y KF o KC vale 5,12. Hallamos M, pero nos dice cuál es la masa molar. Usted dirá, bueno, pero no había una fórmula para la masa molar. Es que ese es el punto, tratar de hallarlo a partir de esto. También es otra aplicación, aunque más para esto se utiliza la presión osmótica. Más para eso se utiliza la presión osmótica. 0,109. Ya. Recuerden que esto es mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Ok, entonces podemos partir de aquí sabiendo que 50 gramos de benceno se disolvieron. Entonces yo diría, bueno, 0,109 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Ahora, para deshacerme de kilogramos de solvente, digo, a ver, son 50 gramos, son 0,05 kilogramos de solvente. Ya recuerden que los gramos los pasamos a kilogramos. Y eso es todo. Kilogramos, kilogramos, ya. Esto me da la mole absoluta, pero usted dirá, pero piden el peso molecular, ¿no? Las moles, claro. Sin embargo, recordemos que el peso molecular, 5,45 por 10 a la menos 3, el peso molecular es gramos, gramos sobre mol. Entonces tenemos los gramos, porque aquí lo dice, 1,2 gramos. Y el mol es 5,45 por 10 a la menos 3. Y ya está. 220,2 gramos sobre mol. Ok, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, sí o no? Ya miren que este ejercicio fue un poquito más complicado, ¿ya? Pero no por eso no significa que no se pueda hacer. Ya, igual como digo, la temperatura de congelación disminuye, no en este factor realmente, o sea, disminuye puede ser un poco menos, un poco más, pero ya depende de a veces las entidades químicas, cómo se agrupan, qué tan soluble es el compuesto, qué tan solubles son el soluto y solvente, etcétera. O sea, sí tienen aplicaciones en la vida real, de hecho tienen aplicaciones, pero como les digo, todo esto depende. Y los siguientes temas que veremos en el segundo parcial: equilibrio, cinética. Primero cinética, que si quiere pueden adelantarse en el canal, ya está subida las clases de cinética. Cinética, equilibrio, equilibrio ácido base todavía no, eso no está subido. Pero equilibrio ácido base tal vez el tema más complicado. Equilibrio químico, etcétera. ¿Ya? Entonces esperemos que salgan bien el primero. Vamos con el último, el último tema. Este fue bastante sencillo de explicarlo. Vamos con la presión osmótica. La presión osmótica. Ya, antes de ver la presión osmótica, vamos definiendo lo que es ósmosis. La ósmosis es el paso de solvente a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Que deja pasar algunas sustancias, pero otros no, dependiendo del tamaño y del potencial de otras cosas. Pero bueno, semipermeable. Ya de donde hay menor concentración, obviamente absoluto, a mayor concentración. O sea, la ósmosis normal se da así. Por ejemplo, supongamos que tienes un tanque así con una membrana semipermeable. Aquí tienes agua pura, solamente H2O. ¿Ok? Aquí están las partículas del solvente. Vamos a ponerlas muy pequeñas. Y aquí tienes agua salada, o sea, agua con sal. Ya, vamos a ponerlas. La sal, vamos a ponerlas un poco más grandes, las partículas de sal.
por lo cual no pueden atravesar la membrana. No pueden. Pero las partículas de solvente sí pueden hacerlo. Siempre, ahí está al revés. Siempre va desde el lugar donde está menor concentración. Aquí, por ejemplo, no hay sal, por ejemplo. Vamos a poner solo una partícula de sal, solo una, ¿ok? Aquí no hay sal o prácticamente está muy diluido, acá está concentrado. Va del lugar diluido al lugar concentrado. Va de diluido al concentrado. Para que las concentraciones se equiparen, ¿sí? Para que las concentraciones, tira ahí. ¿Por qué no pasa el soluto? El soluto nunca pasa. El único que pasa por la membrana semipermeable es solvente. Por eso se llama semipermeable. Deja pasar una sustancia, no, en ese caso deja pasar al solvente. Y el soluto, pues, queda. En la célula pasa lo mismo. Por ejemplo, si ustedes quieren agua salada, agua de mar, la célula hace lo mismo. Tiene sales en su interior, pero al ver que hay demasiadas sales fuera, ¿qué pasa? Empieza eh, a salir el agua y ustedes se deshidratan al final. O sea, beber agua salada realmente no es una buena idea. ¿Ya? Ok, pueden buscar eso en internet, si beber una agua salada es buena idea y verán que no, que más bien ocurre este fenómeno de ósmosis. Ya, ¿dónde se usa? Porque casi todo lo que descubrimos tiene un uso. O sea, a veces no es que lo dejamos así nomás, sino que le damos un uso. Por algo, cuando se descubre algo, un fenómeno, se trata de darle un uso, generalmente comercial, en la potabilización del agua. En la potabilización del agua. Es decir, como hay una presión, o sea, ahí viene la presión osmótica. Pi es igual a MRT. Aquí, pi no es 3,14, significa presión, presión osmótica. M es molaridad, R vale 0,082 y T debe estar en Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Veamos, a ver, déjeme ver esta parte, ya la presión osmótica. Por ejemplo, cuando se quiere purificar agua salada, por ejemplo, este es el agua salada, se inyecta una presión aquí, de tal manera que revierte el proceso. En vez de que el solvente pase de izquierda a derecha, ahora el solvente, el agua pura pasará a la derecha. ¿Sí se entiende? Pasará a la derecha. Y obviamente con las partículas de soluto no pueden pasar, no hay problema. Si se comprende, esto se llama la ósmosis inversa. Se le llama ósmosis inversa. Y se utiliza y en el país, obviamente, si hay módulos de ósmosis inversas para potabilizar el agua. Obviamente que no es tan perfecto como lo estoy graficando aquí. Tiene sus limitaciones, condiciones de operación, etcétera, ya. Pero la base es esto de aquí. A medida que, bueno, vayan a alguna carrera relacionada con química o verán alguna vez, se toparán con el tema de ósmosis inversa o módulos de ósmosis inversa. Casi todas las industrias tienen uno. Casi todas las industrias tienen uno para trabajar con, o sea, para el agua que tiene sales, hacer agua desmineralizada y llevarla al laboratorio. Generalmente el agua destilada o esta agua pura se utiliza para laboratorio, desmineralizada se llama, o destilada a veces, ya se utiliza para laboratorio. Entonces, bueno, desmineralizada sería el término más correcto, destilada ya es sin ningún ion, ningún soluto, ¿ok? Entonces se utiliza para laboratorio prácticamente. No es recomendable beberla, la que ustedes beben es agua potable porque tiene electrolitos. Bien, dicho esto, ¿lo copiaron? ¿Sí lo han entendido? Vamos a hacer un ejercicio obviamente de ósmosis. Ya, entonces entienden, igual los que vayan a biología o algo, verán lo que es la ósmosis, pero la ósmosis normal. Porque obviamente la ósmosis inversa eh, es, digamos, más compleja. Veamos también otra de las aplicaciones para las que sirve la ósmosis inversa. A veces sirve para determinar en biología o en química o en bioquímica, más bien, determinar el peso molecular de una sustancia. Determinar el peso molecular de una sustancia. Usted dirá, ¿se puede hacer eso? Sí, con el proceso de ósmosis. Dice, se prepara una muestra de 50 ml de una solución acuosa, por eso digo que esto es laboratorio, que contiene de una proteína de plasma sanguíneo, o sea, no sabemos cómo es esa proteína, ni qué peso molecular tiene, ni forma, etcétera. Solo sabemos que la masa de la proteína es de 1,08 gramos.
una muestra de un volumen de solución de 50.0 ml. Ya. Cero albumina humana, sanguíneo cero, así se llama la proteína. Cero albumina. Los que vayan a biología estudiarán las proteínas. No, no desde el punto de vista químico, sino más un punto de vista biológico, pero ya les darán muchas cuestiones que ya están descubiertas. Esto lo hace un químico o también lo puede hacer un biólogo en el laboratorio, pero no es gran cosa. La disolución tiene una presión osmótica, aquí nos dan presión osmótica pi de 5.85 mililitros de mercurio. La presión osmótica se puede medir con instrumentos, obviamente presostatos para medir presión. Recordemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Tiene que estar la presión en atmósfera. Muy bien. Se puede medir y al medirlo, pues se hace un cálculo. 7.697 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ya, la disolución de una presión a una temperatura de 298 Kelvin. Ok. ¿Cuál es la masa molar? Entonces digo, bueno, pi es igual a m, la molaridad por R y por T. Tenemos todo excepto m. Pi, 7,697 por 10 a la menos 3. Molaridad, no sabemos. R, 0.082. Y T es 298. La molaridad es igual a, para 0.082 dividido para 298. 3.15 por 10 a la menos 4. Ponemos que esto es mol por litro. Ahora nos dice que son 50 ml de solución. Entonces 3.15 por 10 a la menos 4. Aquí mol por litro. Entonces sería 50 ml, como es litros, son 50 por 10 a la menos 3 litros. 1.575 por 10 a la menos 5 moles. Ahora el peso molecular es gramos sobre mol. ¿Cuántos gramos había? 1.08 gramos y las moles 1.575 por 10 a la menos 5 moles. Las proteínas tienen un altísimo peso molecular. Sí, sería 68.571,2 gramos por mol. Y ahí se va viendo muchas cosas, los pesos moleculares, los enlaces. Se hacen algunos experimentos para determinar la forma de las proteínas, las funciones, etcétera. Es un trabajo bastante arduo, de hecho. De hecho, muchos premios Nobel o algunos premios Nobel en biología se hicieron gracias al descubrimiento de proteínas, propiedades, etcétera. Trabajos bastante extensos, ya como estos de aquí. Muy bien. Hasta aquí, ¿me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, no. Todo claro, profe. Ya, ok. Recuerden que esto, por ejemplo, estos temas y los que veremos en química, por así decirlo, tienen una, ya como es mundo macro, ya es como es mundo macro, o sea, ya no es que es átomos, moléculas, esas cosas, ya como es mundo macro, los siguientes temas que veremos, pues tienen más, diría yo, vaya, tienen una mayor aplicaciones en la vida real, mayor aplicación en la vida real, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo van a usar, tal vez no así en forma de cálculos, o sea, realmente a nadie le importa cómo hacer los cálculos, pero a veces ya te los dan hechos, un laboratorista, etcétera, y tú tienes que tomar decisiones en base a eso, ¿ya? Pero de que tienen aplicación, tienen aplicación. Recuerden que la parte de leer, si no van a ninguna carrera muy relacionada con química, bueno, pues pueden pasarlo por alto en el último de los casos. Lo que sí les recomiendo leer es física, como siempre. Lean bastante física, ¿ya? Debido a que, como saben, eso es uno de los, digamos, es uno de los pilares fundamentales, ¿ya? Eh, Muy bien, vamos con otro ejercicio. Ok. Em,
si no, si es física, si es biología, lean chicos porque les da una mayor comprensión de las cosas. Siempre insisto con eso, sé que es difícil porque algunos se enfrentan a cálculo, física, programación, vaya, algunas materias que consumen tiempo, de hecho, consumen hartísimo tiempo. Son materias que, o sea, consumen muchos recursos y como que leer no es tan sencillo, ¿ya? Y entender, hacer introspección, etcétera, ¿ya? Entonces, sé que no es fácil como decir simplemente, pero si pueden, si tienen si tienen una forma de organizarse y encontrarla, que es lo más complejo, pues traten de leer y comprender, hacer introspección, más que todo, no de todo, sino de las materias que más saben que van a pesar. Ingeniería mecánica, eléctrica, física, por ejemplo, lo que más pesa, etcétera. Ya dice, la presión de vapor sobre el agua pura a 120 es, entonces tenemos la presión de vapor, 1480 milímetros de mercurio. Sigue la ley de Raoul, o de Raúl, ¿qué fracción de diliglicol debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor desde solvente a 760? Ok, entonces la presión final es 760 milímetros de mercurio. Ok, entonces delta P es igual a menos X, la fracción molar, por, aquí era, ay, se me olvidó, X por, presión normal, delta, entonces sería final 760 menos 1480 igual a menos X por 1480. A ver, ya con eso intenten hallarlo ustedes, a ver, darle un poquito de tiempo para que intenten ustedes. Muy bien. En ese caso, veamos. X viene a ser igual a la fracción molar 5.14. ¿Ya? Entonces, un poquito alta. Fracción molar es moles de soluto, N de soluto, que es el etilenglicol, digo para N de solución, que es N de soluto, poner solamente N, más N de solvente. Debe agregarse al agua, ya qué fracción, dice qué fracción de etilenglicol. O sea, nos preguntan qué fracción, N soluto más N de solución, vamos a poner aquí. Aquí está la fracción entonces. 5.14. Entonces, N de soluto es igual a 5.14 N de soluto menos N de solvente. Ya está. Sería 4.14 N de soluto a N de solvente. Entonces la fracción de N de soluto sobre N de solvente es igual a 1 sobre 4.14. Y esto va a ser igual a 1 sobre 4.14 porque pregunta fracción 0.24. O sea, tiene que agregarse 0.24 veces el número de moles de solvente. N de soluto tiene que hacer igual a 0.24 veces el número, las moles de solvente. ¿Ya? Ok.
Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, sí o no? Sí. Ya. Entonces tenemos, recuerden que esta es la ley de Raúl, o el de Roll. Vimos la temperatura, el aumento de la temperatura de ebullición, del mismo modo el descenso de la temperatura de congelación, ¿ya? Esto igual puede hacer un experimento, por ejemplo, si ponen no una hielera, no me acuerdo cómo se llama esto que tiene para hacer cubitos de hielo. Por ejemplo, ponen dos con agua pura, o agua potable más bien, y ponen los otros dos con agua con sal saturada, o sea, saturada, agua saturada de sal. Le ponen algunas cucharadas de sal y verán que al final estos dos están hechos hielo, pero estos continúan líquidos. Pueden hacer ese experimento en casa. Y eso es parte de las propiedades coligativas porque ha descendido el punto de congelación. Ya. Entonces, como les digo, esto tiene aplicación igual en la industria, el aumento de la temperatura de ebullición, la presión osmótica tiene aplicaciones industriales, ya, que igual ustedes vayan viendo dependiendo de la carrera a la que vayan, ya. Em, con iguales, no está de más que revisen el tema, vean videos. O sea, los videos ayudan, pero también los libros. Videos, libros, tengan preguntas de cómo, qué es lo que sucede, etcétera. O sea, no vayan creyendo que, o sea, ir por la universidad es ir grabándose fórmulas y ya todo lo demás. No, es más que simplemente eso. Ya también tiene que ver con las interacciones. Esperemos que el próximo año ya sea presencial y puedan ustedes finalmente ya ver los laboratorios más de cerca, más que todo para los eléctricos y mecánica que los necesitan y de otras carreras que van avanzando. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo. ¿Ya? Nos vemos y para darle paso al siguiente profesor. Ok, pasen bien chicos, tengan buen día. Gracias, profe. Ujú.